Las iglesias Monte de Sión de la colonia Morelos y la Peña de Oreb de la colonia Antonio Varona, pertenecientes a la iglesia Getsemaní de la Unión de Iglesias Evangélicas Independientes, presentan su programa Sendas Antiguas. Andad por el buen camino. El hombre en su soberbia piensa que puede hacer lo que quiera sin tomar en cuenta a Dios. Un día, dice el capítulo 5, el verso 1, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Mucha gente hoy es borracha, se toma vino, se emborracha y dice, ¿qué tiene de malo? Cuando la Biblia habla en contra del pecado de embriaguez y del vino. Este hombre se emborrachó él con sus príncipes. El verso 2 dice que ya cuando estaba borracho con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Fueron traídos del verso 3 los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Qué error tremendo está cometiendo este hombre en su soberbia y en decir: yo tengo mi propio Dios. Mi Dios es más que los dioses de todos los demás. Pero se metió, yo pensaba decir, se metió con el Dios equivocado. Pero no. Este hombre se metió con el único Dios. Tú te puedes poner, como decimos por ahí, con Sansón a las patadas, pero no te pongas contra el único Dios. No te pongas a pelear contra el único Dios. Este hombre lo hizo en su soberbia, en su riqueza. Él decía algo e inmediatamente se le cumplía. ¿Había algo de que este rey estuviera privado? ¿De algo él estaba privado? No, él tenía lo que quisiera. Y en esa actitud soberbia y borracha quiere mostrar su superioridad aún sobre los dioses de otros pueblos. Traigan esos vasos y esos utensilios del templo de Jerusalén. Nabucodonosor había invadido a Israel, a Jerusalén, lo había sitiado, había destruido la ciudad, pero se había llevado, hace 8 días vimos, se llevaron algunos príncipes de Israel, se llevó a niños príncipes, los llevó como esclavos. Y tomó los utensilios sagrados, consagrados, que habían sido hechos y dedicados solo para el servicio a Dios. Se los llevó. Nabucodonosor nunca los tocó. Pero llega Belsasar y dice: tráiganme esos vasos, son de oro. Tráiganme esos utensilios. Tráiganme esos vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, mi padre, trajo del templo de Jerusalén. Y le trajeron, dice el verso 3, todos los vasos. ¿Y qué hicieron? Bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Y de la embriaguez pasan a otro pecado. Un pecado que Dios aborrece, la idolatría. Bebieron vino, dice el verso 4, y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, poniendo a esos ídolos supuestamente por encima del Dios del pueblo de Israel. Y hermanos, ¿cuánta gente vive de la misma manera?
aquellos utensilios del templo de Jerusalén fueron diseñados por Dios mismo, construidos en un proceso especial. O sea, esos utensilios eran, se puede decir, santificados desde su construcción, desde su elaboración, y eran dedicados solo para el servicio del templo, para las cosas santas. Esos utensilios, al llevar el nombre, el adjetivo santo o consagrado, quería decir que no tenían otro fin. Porque la palabra santificado, eso significa dedicado solo para una cosa, apartado, separado solo para una cosa. Y aquellos vasos de oro y plata, aquellos utensilios de oro y plata fueron desde su elaboración, desde su diseño y elaboración, fueron dedicados ¿a qué? Al servicio a Dios. No fueron dedicados para servir vino en ellos para que se embriaguen los hombres viciosos. Mucha gente hoy en día hace lo mismo. Porque podemos tomar la aplicación. La Biblia nos dice que nuestro cuerpo, Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Pero no lo hizo para los vicios. Dios no nos dio este cuerpo para que lo malgastemos. Dios nos dio este cuerpo, dice el Señor, este pueblo lo he creado para mi honra, mi gloria y mi alabanza. Pero ¿qué hacemos con este cuerpo? En lugar de presentarlo como instrumentos dedicados al servicio de Dios, los presentamos como instrumentos al pecado. Y este cuerpo, que debe de ser templo del Espíritu Santo, se convierte en templo y morada de Satanás. Se convierte en utensilio para los vicios. El hombre piensa que puede hacer de su cuerpo lo que quiere. No, porque no es tuyo. Dios te lo dio y un día Dios te pedirá cuenta de tu cuerpo. Podríamos decir lo que por ahí muchos dicen: si Dios quisiera que el hombre fumara, le hubiera puesto la nariz para arriba como chacuaco, chimenea, ¿verdad? Son cosas curiosas que por ahí luego se nos ocurren o se les ocurre a la gente. Pero esto es más profundo. Dios no nos creó ni nos dio este cuerpo para que fuera instrumento para el pecado. Pero ¿qué hace la humanidad? Dice, ¿qué hace el hombre? ¿Qué hacemos? Este es mi cuerpo y yo hago con él lo que yo quiera. Aún las mujeres cuando quedan embarazadas dicen: es mi cuerpo y yo decido. Bueno, decide con tu vida, pero no decidas con el fruto de tu vientre, que ya no es tuyo. Se está formando en tu interior, pero ya es otro individuo, ya es otro ser. Esas que dicen: yo tengo facultad sobre mi cuerpo, a ver que se corten un brazo, no son tan tontas. Esa mujer que dice: ay, no, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera, voy a abortar, que se saquen los ojos a ver si hace de su cuerpo lo que quiera. ¿Verdad que no? No, a su cuerpo no lo tocan, tocan el cuerpo que se está formando en su interior, en su vientre, y a ese sí lo matan. Agarran y uno de los métodos más terribles es la inyección de una solución salina que hace que el producto que se viene formando hierva literalmente, se queme con la sal que le están inyectando. ¿Se imaginan? La mujer no le duele, pero a ese niño, a ese producto que se está formando, lo están matando, quemando con sal. Pero es mi cuerpo. No es tuyo. Si tú quieres, a esas mujeres que así piensan, yo les diría: a ver, despelléjate y aviéntate sal. Eso hazle a tu cuerpo, pero no se lo hagas al cuerpo de un niño indefenso que se está formando en tu interior, porque ese cuerpo que se está formando en tu interior ya no es tuyo.
De tu cuerpo, córtate las manos si quieres, córtatelas, sácate los ojos, móchate las orejas. Hay muchos que se hacen implantes, se ponen cuernos, se abren las orejas, se pulen los dientes. Eso sí hacen de su cuerpo lo que quieren, aunque ello no justifique. Porque dice el Señor, quien destruya, yo lo voy a destruir a él. Yo lo voy a destruir a él. Sí, porque Dios nos prestó este cuerpo, pero el hombre lo toma para el pecado, como instrumento para presentarlo al pecado. Pecamos con esto. Nuestro cuerpo experimenta el placer del pecado, sea un pecado sexual, sea un pecado de hábito, de embriaguez, drogas. Nuestro cuerpo es el instrumento. Sean otras faltas, nuestro cuerpo es el instrumento que utilizamos para el pecado. ¿Dios nos dio este cuerpo para eso? No. ¿Por qué tenemos que andar vestidos? ¿Por qué tenemos que andar vestidos, hermanos? Porque un día Adán y Eva pensaron que con el gusto de su cuerpo podían hacer lo que quisieran. Andamos vestidos por el pecado, como resultado, como consecuencia del pecado. Pero estamos vestidos como consecuencia de pensar que nuestro cuerpo... Adán y Eva agarraron el vicio de la embriaguez, fornicaron. Por ahí muchos dicen que ese era el pecado de ellos, tener relaciones sexuales. No. ¿Con qué parte de su cuerpo pecaron? Con el gusto, con el sentido del gusto, con la boca. La mujer lo ve, con los puros sentidos pecaron. Lo vio bueno, agradable. Con la mano lo agarra y lo vio que era pues, suavecito, así pues, que tenía buena consistencia, y luego lo muerde, lo mastica, su lengua siente, y el sentido del gusto le dice, oye, no sabe feo. Y llega con el otro y le da a comer, y el otro hasta... Un día llegó un hermano a su casa y vio que su esposa estaba cocinando y va a saludarla. ¿Qué haces, mujer? Aquí la comida, ¿qué es eso? Y ya agarra a la mujer y le da así el hombre. Y se voltea a la mujer y le dice, ¿ya viste qué fácil fue para Eva? Y luego dicen que los malos somos nosotros, somos bien cándidos. Mira, somos bien inocentes. ¿Amén o no amén, hermanos? Las mujeres abusan de nosotros, pues. Fue fácil para Adán y Eva. No utilizaron la droga, no vieron por ahí una planta de tabaco y se pusieron a pensar, mira, esta hojita hay que enrollar, porque hasta para el hombre tiene harto ingenio. Oye, la amapola es una flor bonita, ¿sí o no? Pues no, de ahí sacan para hacer droga en un proceso que ¿a quién se le puede haber ocurrido? Todo un proceso, el proceso de hacer droga de la amapola es largo y tedioso. Bueno, no tedioso, pero sí. Dices tú, ¿cómo es? ¿A quién se le ocurre? Todavía la marihuana, pues, ¿a quién se le ocurrió fumarla? Bueno, atrás de todo eso está el enemigo de nuestras almas, lo sabemos. Pero ellos pecaron con lo que tenían en su cuerpo. Vaya, no se requirió ninguna ciencia para pecar. No se requiere ninguna ciencia para pecar. Dios no nos dio este cuerpo para el pecado. Este cuerpo ha sido creado, formado, diseñado para ser templo del Espíritu Santo. Porque el Señor quiere venir y hacer morada en nosotros. ¿Y qué hace la humanidad? ¿Qué hemos hecho? Utilizamos nuestro cuerpo como instrumentos para el pecado. Aquel hombre en su soberbia y necedad dice, tráiganme esos vasos. Esos eran vasos santos, dedicados, consagrados al servicio de Dios. Pero en su soberbia y vanidad él dice, yo estoy por encima de ese Dios.
y riéndose, burlándose de Dios, de la religión, del pueblo de Israel. Traen los vasos y se emborrachan. Y ya luego esos vasos, aparte de la borrachera que dice, se pusieron ¿a qué, hermanos? El verso 5, bebieron vino y ¿qué más hicieron? ¿Qué dice, hermanos? Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Cómo el hombre puede doblar su inteligencia ante el pecado de la idolatría? Si yo me pongo a hablarle esta tabla y ustedes saben que le estoy hablando en serio, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de mí si yo me pongo a hablarle a esta tabla y dicen, no, el pastor le está hablando en serio, no crean que está jugando? ¿Qué dirían? Estoy loco. ¿Sí o no? Eso pensarían. ¿Por qué la gente no piensa cuando se hinca y le empieza a hablar a un pedazo ¿de qué? De madera. Dice alguno, no, yo lo tengo de oro, el mío no creas que es tan corriente, el mío es de oro. Alabaron a, ¿qué dice ahí, hermanos? Dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. De todo lo que pueda hacer el hombre un ídolo. Porque esos son ídolos. No son ídolos, son santos. Son ídolos. La Biblia dice que son ídolos. Por eso el mandamiento es: no te harás imagen. Para honrarla, para adorarla, no te la harás. Por eso el Señor le dice a Israel: nada harás, porque nada viste en el monte santo. No viste nada, y como no viste nada, no te harás imagen de nada, de nada. Así es, que nuestro Dios es santo y no comparte su gloria con nadie. Pero el hombre en su soberbia dice: me voy a hacer un ídolo de madera. Se hincan ante ello. A veces hay hombres ilustres, intelectuales, esos sí dejan su cerebro a un lado cuando se van a postrar a un ídolo. Porque un ídolo, lo dice la Escritura y lo reafirma 1000 veces, un ídolo nada es. No les tengas miedo, porque no pueden hacer mal, no pueden hacer bien, no son nada. Dirá alguno: ahí está, entonces ¿qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Que atrás de cada ídolo hay un demonio. Atrás de cada ídolo hay un demonio. Tú puedes llegar y le ofreces algo a un ídolo. El ídolo lo agarra. ¿Y quién recibe esa gloria? Dios no, porque Dios no comparte su gloria con un ídolo. Viene el demonio y se arrebata esa gloria. Entonces, ¿quién está atrás del ídolo? El demonio. Y dice el apóstol Pablo: no quiero que vosotros os hagáis partícipes de la mesa de los demonios, porque lo que los gentiles sacrifican, a sus demonios los sacrifican. ¿Y los gentiles a quién le ofrecían? A sus ídolos. A sus ídolos, a Zeus, a Baco. Con ese Baco qué fiestones se ponían los romanos. No eran figuras horribles. Bueno, hoy en día hay unas imágenes que yo las veo y sí dan miedo, están bien feas. Vaya, no me dan ganas de verlas, mucho menos de hincarme ante ellas. Y más porque tenemos el conocimiento del Dios vivo y poderoso, que es glorioso, sublime, santo y maravilloso. Que vamos a estar viendo imágenes más feas que el que las hizo, más feas hasta que yo, imagínense. No, y muere. Pero la gente: este es mi Dios. Dios no te dio la vida para la idolatría. Dios no te formó, porque Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con nadie. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y ni siquiera debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos ni las honrarás.
Y un día alguien decía, bueno, es que aquellos eran imágenes de animales, se hacían ídolos de animales. No es cierto. Bueno, hay unos que sí, pero no todos. Y yo dije, yo me acuerdo que también esos tienen uno con un animal. Y ahí estoy buscando cuál, porque me decía uno de esa secta, me decía, nosotros no adoramos no tenemos imágenes de animales. Y ahí estoy busque y busque. Ya sé cuál. San Martín Caballero está arriba de un caballo, ¿sí o no? Entonces el que se le hinca a San Martín Caballero, se le está hincando el caballo, punto. Así que ya me acordaba yo. No te inclinarás ni las honrarás. Muy contento el hombre. Qué triste es cuando el hombre en su soberbia piensa que puede jugar con Dios. Piensa, mientras yo no me meta con él, yo tengo mi religión, ustedes no se metan conmigo, que Dios me respete. Si yo no quiero tener ninguna, que Dios me respete a mí, asunto arreglado. Qué triste es que no entienda la humanidad, que no entienda cada individuo que de Dios venimos y a Él volveremos y a Él tenemos que darle cuenta de todo. No se puede jugar con Dios. No se debe jugar con Dios, no se puede jugar con Dios. Y tampoco ni tú ni yo vamos a poner las reglas, ni hacer pactos con Dios a nuestro entendimiento. Las reglas las pone Él en su bendita palabra. Ni tú ni yo las debemos ni objetar ni cambiar, sino someternos a lo que la palabra de Dios dice, porque esta es la voluntad de Dios. Aquel hombre pensó que podía jugar con Dios. Aquel hombre pensó, soy el rey del imperio más grande del mundo, tengo el ejército más numeroso, puedo hacer lo que yo quiera. En aquella misma hora, hermanos, qué triste es esto, y que el hombre no puede entender, pero cómo cambian las cosas. Aquel hombre estaba riéndose, burlándose de Dios, jugando con las cosas de Dios. Pero en aquella misma hora, dice el verso 5, como en estas pocas palabras nos habla de un cambio. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Se debilitaron sus lomos, sus rodillas daban la una contra la otra. ¿Cómo estaba 5 minutos antes, 1 minuto antes de esto? Estaba contento, gozoso, riéndose, emborrachándose, postrándose a sus ídolos. En un instante todo le cambia. Porque en lo alto de la pared ve los dedos de una mano que empiezan a... Y eso que todavía no sabía lo que estaban escribiendo. Nada más de ver eso aparecer ahí arriba, hasta la cruda se le quitó. Hasta la cruda se le bajó al pobre hombre. Palideció. Pues ni para decir que le dio el azúcar, porque ya no hubo modo de comprobarlo. Pero se imaginan qué miedo ha de haber experimentado allí este hombre, viendo esa mano que escribía. Palidece y sus rodillas daban ¿de qué? De miedo. El hombre dice, yo no le tengo miedo a nadie. No le temas a nadie, pero al único que le debes tener temor y miedo es al que tiene tu alma en sus manos, y es a Dios. Juega con todo. Juega con lo que quieras, búrlate con lo que quieras, pero ten cuidado con Dios no te metas, porque horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo, y todos tarde o temprano vamos a dar a sus manos. Todos. El que tiene a Cristo llega a las manos de Dios, al juicio de Dios, con esperanza y consuelo de salvación. Pero el hombre sin Cristo llega a las manos de Dios y no le queda sino una horrenda expectación
de ira, de condenación y de juicio. Aquel hombre ve eso y se llena de miedo, grande miedo. ¿Por qué? ¿No ahí estaban todos sus ídolos? ¿No estaban todos sus dioses? ¿No estaban sus soldados? ¿No estaba su ejército? ¿No estaban sus príncipes? ¿No estaba todo su séquito real? Ahí estaba todo, estaba rodeado de todo. ¿Por qué el simple hecho de ver una mano arriba en la pared escribiendo hace que entre esto? Porque él no puede hacer nada en contra de esa mano. Ahí Dios le está demostrando que Dios es Dios y sus ídolos no son nada. Que esas figuras de oro, de plata, bonitas, con rostros angelicales quizá, como mucha gente hoy en día tiene. Ay, qué bonito mi santito. No te sirve de nada cuando llegas al encuentro con Dios, porque esos ídolos no son nada y Dios aborrece el pecado de la idolatría. ¿A qué me compararéis? Dice. ¿A qué me compararéis? Dice el santo. ¿Cómo aquel rey cometió la torpeza de pensar que un ídolo, por muy caro, por muy buen material de oro o plata, era superior al Dios de dioses y al Rey de reyes? Qué torpeza tan grande la de este hombre. Pensar que sus idolitos, sus santitos, sus figuritas, por muy grandes que las hagan, no son nada. Y por eso Dios reprende y por eso Dios aborrece la idolatría. Porque un ídolo no es nada. Y dejan al Dios vivo y verdadero, en cuya mano está nuestra vida, lo abandonan para postrarse en pos de esos ídolos que no son nada. Por eso Dios aborrece la idolatría. Y por eso el primer mandamiento que Él da: no te harás imagen. No te harás imagen, porque no hay nada, no hay punto de comparación entre un ídolo y el Dios vivo. Porque un ídolo quiere ir, un santito quiere ir de aquí a allí, ¿puede caminar? Lo tienen que cargar. Vaya, si se le ensucia la ropa, ¿se puede cambiar? Lo tienen que cambiar. Como, hermanos, yo creo que nuestro corazón debe de estar tan agradecido con Dios. Porque nuestro Dios es el único Dios todopoderoso. No está mocho. Como cuando la hermana llegó la hermana que aquí está, ¿verdad? Llegó a ver a uno de su preferencia. Y él le vio que le habían roto la manita y decía: ¿quién te rompió la manita? ¿Quién te rompió la manita? Le decía al santito. ¿Cómo no estuve aquí? Le fuera yo a partir otra cosa al que te rompió la manita. ¿Quién puede tocar a nuestro Dios? Nadie. ¿Quién puede hacerle algo a nuestro Dios? Por eso la Biblia le dice a eso la insensatez de la idolatría. Este hombre provocó con su idolatría, con darle gloria a Dios, darle gloria a sus dioses, despreciando al Dios vivo y verdadero y las cosas santas de ese Dios, provocó la ira de Dios. Y eso que apenas estamos viendo la mano que está ahí escrita, está escribiendo. Se espanta, sus rodillas dan esto sí es tener miedo. Esto sí es tener miedo. Las rodillas dar la una con la otra. Y empieza a gritar, ahora sí que la borrachera se le quitó, su fiesta se acabó, todo fue cambiado a turbación. Empieza a gritar: vengan mis brujos, mis magos, los caldeos, mis sabios, díganme lo que está escrito ahí. Nadie le supo dar razón. Llega su abuela y le dice: en tu reino hay un hombre en el cual mora el Espíritu del Dios Santo.
Y cuando tu padre necesitaba eso, lo mandaba a traer y él le interpretaba, tráelo y él te va a interpretar lo que ahí dice. Y fueron y trajeron a Daniel, profeta del Dios Altísimo, que como fiel creyente de Dios no participaba ni de las borracheras, no participaba de esas fiestas. Es que yo tengo que ir a las fiestas de mi empresa aunque estén emborrachando, pero yo tengo que ir si no me corren. ¿Daniel estaba en esa fiesta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Daniel estaba en la congregación de los impíos? ¿Daniel estaba con sus amigos que estaban diciendo groserías y burlándose del Dios vivo y verdadero? ¿Y hablando maldición y media? Pero yo no las digo. Como un día el hermano pasó a testificar. Exacto, tú no las dices, pero ahí estás y te gozas con ellos. ¿Qué haces allí? Daniel no estaba allí. ¿Por qué? Porque en él moraba el Espíritu del Dios Santo. Y él tenía temor del Dios Santo, en cuya mano está su vida. Eso de que yo puedo ir a donde yo quiera, ten cuidado. Hay lugares que los hijos de Dios no debemos ir por temor al Dios vivo y verdadero. Ten cuidado. Todo me es lícito, dicen esos simples. Ten cuidado. Daniel nos está dando ejemplo. Él ha de haber estado orando, porque Daniel oraba 3 veces en el día. Abría su ventana para que todo el mundo lo viera. Y mientras el séquito del rey estaba emborrachándose y burlándose del Dios vivo y verdadero, y riéndose y carcajeándose y andando en su delito, en su pecado, Daniel, temeroso de Dios, estaba apartado de ellos. Apártate de los tales. ¿Qué tienes que hacer tú ahí en esos? Ay, son mis amigos, ni modo que los corra. Háblales de Cristo y ellos dejan de ser tus amigos. Evangelízalos y dales testimonio y vas a ver si no ellos son. Tú no tienes que dejar a ningún amigo. Un día alguien me dijo: pastor, ¿a poco yo tengo muchos amigos que no son cristianos? ¿Los tengo que dejar? No, pero háblales de Cristo, dales testimonio de Cristo y ellos te van a dejar a ti. Una de dos: o se convierten o te dejan. Punto. Pero si estás con ellos, solapándote con ellos. Daniel no estaba allí. Por eso dijo la reina madre: mándenlo traer. Mándenlo traer, porque en él mora el Espíritu del Dios Santo. Bien que lo reconoce la mujer. Bien que sabe que sus dioses son como ellos, borrachos, mundanos, perversos. La gente dice que al Dios de la Biblia nosotros lo inventamos. No. Cuando el hombre inventa un ídolo, lo hace semejante a él, dice la Biblia. Y si el que hace el santito es borracho, se va a hacer el santo de los borrachos. Hay santo de los borrachos. Si el que hace el santo es ladrón, se va a hacer el santo del ladrón. Sí, por eso hay santo de los ladrones. Hay santa de las prostitutas, hay santa de los borrachos, hay de las lesbianas, hay de todos los santitos. ¿Y por qué? Porque son igual a ellos, se los hacen a ellos. Y en sus fiestas se conducen los creyentes en ese santito en borracheras, en orgías. Como alguien decía, convierten una iglesia que está muy famosa aquí en el norte de la ciudad, en Avenida Zapata. Un sacerdote decía, yo lo oí, dijo: qué triste es ver que conviertan esa calle de Tlaltenango en la cantina más grande de Cuernavaca. Porque cuando adoras al Dios Santo, tu adoración es santa. Díganme un amén siquiera. Cuando adoras al Dios Santo, tu adoración es santa. Pero cuando adoras a un ídolo que no es nada, tu adoración es tan muerta como el ídolo que estás adorando. Por eso convierten sus terrenos en las cantinas más grandes de sus fiestas. Sí. Y yo cuando oí, porque ahí estaban 2 sacerdotes, dije: ¡sas! Para que tenía que ser del mismo palo, para que la cuña apriete. Ni modo de negarlo. Es cierto. Es cierto. Y hermanos, en nuestro episodio que estamos aquí, en esta historia que estamos hablando,
Daniel se reconoce que él servía a un Dios santo, por eso él no estaba ahí, que su Dios era muy diferente a los dioses que ellos estaban honrando. Es diferente porque cuando hallamos al Dios vivo y verdadero, a Él no lo podemos cambiar. Él es inmutable. Él nos moldea a nosotros para que seamos a su imagen y semejanza. No es el Dios que se tiene que adaptar a nosotros, sino nosotros que tenemos que nacer de nuevo conforme a la voluntad del Dios vivo y verdadero. ¿Alguien puede decir amén? ¿Sí? Porque Dios nos llamó a santidad porque Él es santo. Viene Daniel y le dice, antes de decirle, antes de interpretar, el rey se puso generoso. Si tú me dices esa pared, lo que dice ahí te voy a hacer. ¿Qué le dijo? El tercer hombre del reino. ¿Por qué el tercero? ¿Quién era el primero? ¿Quién era el primero? Nabónido, pero no podía ejercer porque estaba loquito. ¿Quién era el segundo? Y a Daniel le dice, te haré, fíjate nada más. A ver, desprécialo, lo que va a ganar. Después del rey sigue él. Y Daniel le dice, eso que tú tienes, tus dones sean para otro. Porque Daniel tenía un don mayor, el conocimiento del Dios vivo y verdadero. Tenía la comunión con el Padre Celestial, no con un rey borracho, oye, de veras. Pero bueno, dáselos a otros, dice, a mí no me interesan mucho. Pero solo te quiero decir una cosa, rey, antes de decirte eso. Tú viste que Nabucodonosor, tu abuelo, tu padre, cuando se llenó de soberbia como tú, Dios lo humilló y lo hizo semejante a una bestia. Y tú lo viste. Fue echado, dice el versículo 20 y 21 del capítulo 5. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino, despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada, hierba le hicieron comer como a buey. Su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Cuando el hombre se ensoberbece, Dios lo humilla, lo hizo como bestia. Pero cuando el hombre como bestia reconoce al Dios Altísimo, Dios lo exalta, Dios lo levanta. Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Hasta que ese hombre, hasta que tu padre reconoció que el Altísimo es Dios en todo, entonces Dios lo levantó. ¿Cuál es la pregunta que sería Belsasar ahí? ¿Y yo qué? Eso ocurrió cuando yo era un niño, a lo mejor ni nacía. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué tiene que ver? El siguiente versículo 22 nos da la respuesta. Tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? ¿Entendemos la profundidad y fuerza de estas palabras? No quisiera preguntar cuántos de los que están aquí no son cristianos, pero tienen familia cristiana. No lo voy a preguntar, aunque quisiera, claro. ¿Cuántos de los que están viendo esta predicación en televisión tienen un familiar cristiano, pero ellos, los que están viendo, no son cristianos? Van a decir, yo lo respeto, pastor, yo respeto tu predicación, aunque te pasas de la raya, ¿verdad? Como algunos dicen, ¿verdad? Pero a muchos, ahora sí que el que es de Dios le va a gustar y al que no, pues no le va a gustar, ¿verdad? Tú que me estás viendo en televisión, quizá tienes un familiar cristiano. Aquí hay quien tiene familiares cristianos y digan, bueno, él se metió a eso, yo no.
Pero aquí a Belsasar le dicen: tú viste cómo Dios trató con tu padre. O sea que hay responsabilidad. Que la iglesia esté aquí es una responsabilidad para el incrédulo. Que la iglesia de Cristo esté en este mundo todavía es una responsabilidad. Así como cuando se habla de Noé, que dice: la fe de Noé condenó al mundo, porque si Noé creyó, el mundo pudo creer. Pero solo 8 creyeron, solo 8 vivieron, solo 8 se salvaron, porque solo 8 creyeron. Millones de personas no creyeron. Porque algunos andan de casa en casa diciendo: Dios no va a ser tan malo de mandar a sus criaturas al infierno. 8 creyeron, 8 vivieron, y mandó a millones de criaturas se fueron a la muerte porque no creyeron. Porque no es Dios quien manda, eres tú. Eres tú. Tú, viendo el testimonio de tu pariente cristiano, no te has entregado a Cristo. No le eches la culpa a Dios y te vas al infierno. Dios quiere, dice la Biblia, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Pero si tú no quieres ser salvo, es tu problema. No le eches la culpa a Dios. Daniel le dice a Belsasar: tú viste, sabías todo esto, que cuando tu padre se ensoberbeció, Dios lo humilló. Y que cuando tu padre se humilló, Dios lo levantó. Tú lo sabes, y tú no has humillado tu corazón. Tú, por ver lo que Dios trató con tu padre, debías de haber humillado tu corazón también ante el Dios en cuya mano está tu vida. Tú has visto cómo Dios salvó a tu padre, le quitó la borrachera. Tú no te has entregado al Dios que salvó a tu padre. Tú has visto cómo Dios salvó a tu madre. No te has entregado al Dios que salvó a tu madre. Tú has visto cómo Dios obró milagros de sanidad en alguna persona. No te has entregado al Dios de los milagros que predicamos hoy en día. No te has entregado al Dios del cual la iglesia da testimonio, y que Dios mismo da testimonio por lo que Él hace en medio de la iglesia. ¿Tú sabías todo esto? ¿Tú supiste que a esa congregación fue fulanito, o a tal iglesia cristiana fue menganita, y Dios la cambió? Y tú no has ido allí para que también te cambie. Tú viste cómo aquel que vivía feo, malo, fue a tal iglesia, se entregó a Cristo y Cristo lo cambió. Y tú, viviendo igual, no fuiste a buscar lo que lo cambió a él. Eso es lo que le está diciendo Daniel a Belsasar. Y tú, viendo todo esto, sabiendo todo esto, no has humillado tu corazón al Dios en cuya mano está tu vida. Díganlo conmigo todos fuerte: al Dios en cuya mano está tu vida. ¿Quién puede sustraerse a la mano de Dios? ¿Quién puede? El que dice: yo respeto a Dios, yo con Él no quiero nada. No, yo respeto todas las religiones. La vida de ese hombre que respeta a Dios también estará en las manos de Dios. Sí. Este hombre no respetaba a Dios. Este hombre no quería nada con Dios, y Daniel le dice: tu vida está en las manos de ese Dios. Aunque tú no quieras nada con ese Dios, pero tu vida está en sus manos. Tu vida está en sus manos. Yo les dije al principio, tarde o temprano todos vamos a regresar a donde venimos. ¿Y de dónde venimos? Linaje suyo somos. Y tendremos que dar cuenta de lo que hemos hecho en vida. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, dice la Escritura, y seamos juzgados por lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, y recibamos la consecuencia de nuestros actos, buenos o malos. Pero si tenemos a Cristo, tenemos la salvación eterna. El que no tiene a Cristo, por muy bueno que sea, no tiene nada. Pero el que tiene a Cristo, aunque haya sido muy malo, teniendo a Cristo, tiene salvación eterna. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos, por la salvación que Él nos ha dado? Tú, dice el verso 23, te has ensoberbecido contra el Señor del cielo, e hiciste traer delante de ti los vasos de tu casa, y tú y tus grandes, tus mujeres, tus concubinas, bebisteis vino en ellos.
Además has dado alabanza a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera, piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Yo no los adoro, los venero, es lo mismo. Has dado alabanza, dice aquí. No, ni siquiera los adoraron, ni siquiera los veneraron, nomás los alabaron. Porque supuestamente alabanza es menor que adoración, supuestamente. Porque la adoración es lo más alto, luego sigue la veneración, que es casi lo mismo, y luego la alabanza, que anda por ahí también. Pero la gente dice, yo no lo adoro, lo venero. Es lo mismo. Tú has alabado a dioses de plata, oro, bronce, hierro, de madera, piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, ni caminan, ni hacen nada. No sirven para nada, son piedra muerta, elemento muerto. Y lean conmigo el verso 23. Y al Dios, léanlo fuerte, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos. ¿Qué le dice? Nunca honraste. Él no quería nada con Dios, pero él tuvo que regresar a Dios, porque de Dios vino. De Dios vino y tiene que dar cuenta a Dios. Y de la mano de ese Dios de quien tú no quieres saber nada, de esa mano ha salido esta escritura. De su presencia fue enviada la mano, que trazó esta escritura. Leemos los versículos 26 en adelante. Esta es la interpretación del asunto. Mene significa: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Todo depende de Dios, todo está en las manos de Dios. Dios gobierna sobre todo y en todos. Tú no eres dueño de tu vida, tú no eres dueño ni siquiera de tu destino, tú nomás lo decides. Pero tu destino es llegar a las plantas de Dios para dar cuenta de tu vida. ¿Por qué? La segunda palabra, tekel. ¿Y qué significa esa palabra? Pesado ha sido en balanza, o sea, tienes que dar una medida. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Ay, ay, ay. Aquel himno dice: cuando el juez sin igual vino a mi alma a buscar y un fiador me pidieron por mi alma inmortal. ¿A quién pues? ¿A quién pues podré por justicia poner? Pesado ha sido en balanza. ¿Quién es tu justicia? Pesado ha sido en balanza, no das el peso. Pesado ha sido en balanza, no cumples el límite. Has sido hallado falto. Pero el que tiene a Cristo, Cristo cumple cualquier expectativa de la justicia de Dios. No nosotros, no lo que yo haga o deje de hacer me salva. La gracia y la misericordia de Dios administra la justicia de Dios sobre mí. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Entonces no soy yo ni lo que hago dejo de hacer, sino la justicia de Jesucristo que ha sido ministrada a mí, porque he creído en Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y mi salvación descansa en la justicia de Cristo. Soy salvo, somos salvos. Por eso el apóstol Pedro dice: esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado en carne. Cada día no tiemblas por tu salvación, estás equivocado, Si cada día no te entra el temor, si cada día no te entra la angustia: Señor, ¿cómo está mi vida delante de ti? Andas mal, estás equivocado, te estás confiando. Descansa en Dios, pero no descanses en ti. ¿Me entienden lo que quiero decir? Descansa en la justicia de Dios, pero no descanses en lo que tú haces o dejes de hacer. Porque cuando descansas en lo que tú haces o dejas de hacer, yo soy mejor que aquel, yo soy mejor que aquella. Y entonces será por tu propia justicia.
Pero cuando dices, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y cuando vienes y quebrantas tu vida y te humillas y le dices, Señor, límpiame, aquí estoy, moldéame, y si es necesario al moldearme, dame unos marrazos, pero aquí estoy, Señor, porque no quiero que se haga como yo quiero, sino como tú. Entonces ya no es lo que tú hagas o dejes de hacer, es la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas, moldeándonos, y es su justicia, no tus obras, porque tus obras no te salvan. Somos salvos por gracia, ¿me entienden? ¿Entendemos esta palabra? Claro que sí, porque es la certeza de nuestra salvación. Aquel hombre podía haber agarrado su ídolo más pesado. Me van a pesar, órale, vente, idolito, me vas a servir al menos. Y ahí lo pone. ¿Daría el peso con su ídolo? Decía alguien, no, yo por eso me hice un cristote de este tamaño. Aunque te lleves el que está en Río de Janeiro, no vas a dar el peso, porque eso es muerto, no sirve de nada. No sirve de nada, es piedra. Al contrario, si a alguien se le ocurre llegar ahí cargando su crucifijo, esta es mi justicia, estás peor. Peor, vas a provocar más la ira de Dios con tu idolatría. No te lleves al Cristo de piedra. Mejor ven a creer en el Cristo vivo, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó y está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. El Cristo vivo que te quiere salvar hoy. Ven a Él hoy, porque solo Él hará que tú cumplas el peso. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los persas. El rey manda que le pongan a Daniel, que lo vistan de púrpura y le pongan el cuello de oro, y proclamar que Daniel era el tercer señor del reino. Cargo que duró pocas horas, porque el verso 30 nos dice que esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Ya no se estaba riendo. Ya no se estaba riendo como al principio en su fiesta, gozándose. Ya no. ¿O sí? ¿Creen que ahí se estaba riendo cuando estaba? No. Sus rodillitas, mira, así daban. Ya no se estaba gozando. Hoy que muchos se burlan y menosprecian a Dios, en aquel día no se van a reír de Dios. No os engañéis. No os engañéis, díganlo todos lo que sigue. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Te ríes de Dios hoy? Mañana no te vas a reír de Dios. Te ríes, te burlas de Dios, lo tienes en poco. A nosotros nos ves como una bola de locos. En aquel día verás la diferencia, dice el Señor, entre el que me sirve y el que no me sirve, entre el que me creyó y no me creyó. En aquel día verás la diferencia. Hoy te burlas, te ríes y dices, yo soy más listo que esos. Esos son, a mí me lo dijeron un día, perdón, nadie se enoje, pero yo digo, a mí me lo dijeron, tú eres rata de templo. Y así han de decir, esos son rata de templo, y aquí nosotros disfrutando la vida, gozándonos, riéndose. En aquel día no te vas a reír, porque de Dios nadie se burla. En aquel día no estarás contento cuando escuches la terrible sentencia: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y si eso no lo crees, es pura Biblia lo que te estoy diciendo. Es pura Biblia lo que te estoy diciendo. Y muchos otros, por fe en Jesucristo, escucharemos: venid, benditos de mi Padre, al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Vengan, vengan, benditos de mi Padre, entren a las mansiones. Cristo dijo: voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es pura Biblia. No te quiero espantar, no te quiero asustar, solo te quiero predicar lo que dice la Biblia, que en aquel día no te vas a burlar del Dios del cual hoy te ríes y te burlas, del cual hoy menosprecias, del cual hoy desprecias. En aquel día verás la diferencia entre el que le creyó y no le creyó, pero será demasiado tarde. Por eso dice
dice la Escritura, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque hoy es el día de salvación. Puestos de pie, hermanos, oramos. ¿Habrá alguien que quiera venir aquí adelante y rendir su vida a Cristo? ¿Habrá aún algún cristiano que ha descuidado su comunión con Dios? Aquel hombre a las 5 de la tarde estaba en su gran pachanga pensando que tenía muchos años de vida, pensando que iba a disfrutar la vida, tenía todo para ser feliz, tenía todo para vivir largamente, pero esa noche murió, y murió sin esperanza. A lo mejor tú vives 200 años, yo no lo sé, pero si los has de vivir, vívelos con Cristo. Si te mueres hoy, muérete con Cristo. Si te mueres de aquí a 100 años, muérete con Cristo, pero vive con Cristo. Lo peor que le puede pasar a hombre alguno es vivir sin Cristo y morir sin Cristo y resucitar en la eternidad sin Cristo. Hoy te ríes, te gozas en el pecado, te gozas en la borrachera, te gozas en la fornicación, te gozas en la pornografía, te gozas, te ríes. En aquel día no te vas a reír. En aquel día no te vas a reír, te vas a acordar. En aquel día nadie se va a reír. Los que hoy se ríen de Dios, en aquel día no podrán reírse más de Dios. Y los que hoy con lágrimas siembran, el día de mañana volverán con gozo trayendo sus gavillas. El día de mañana se dirá: entra en el gozo. Y el que hoy llora por su alma, el que hoy es quebrantado por su salvación, el que hoy llora y sufre y quebranta, y dice Pablo, por lo cual quebranto mi vida y por lo cual pongo mi vida en servidumbre, en aquel día serás alegrado. Hoy serás quizá quebrantado. Hoy quizá tienes que pasar por el fogón de la prueba, por el crisol de la moldeada de Dios. Pero en aquel día nos otorgará amplia entrada en el reino de los cielos.